Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, martes 3 de septiembre, en que celebramos la memoria de San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este martes continuamos leyendo la primera carta de San Pablo a los Corintios. Leemos el capítulo 2, versículos 10 al 16. Hermanos, el Espíritu conoce perfectamente todo, hasta lo más profundo de Dios. En efecto, ¿quién conoce lo que hay en el hombre, sino el Espíritu del hombre que está dentro de él? Del mismo modo, nadie conoce lo que hay en Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las gracias que Dios nos ha otorgado. De estas gracias hablamos, no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu y con las cuales expresamos realidades espirituales en términos espirituales. El hombre, con su sola inteligencia, no puede comprender las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. No las puede entender porque son cosas que solo se comprenden a la luz del Espíritu. Pero el hombre iluminado por el Espíritu puede juzgar correctamente todas las cosas, y nadie que no tenga el Espíritu lo puede juzgar correctamente a él. Por eso dice la Escritura: ¿quién ha entendido el modo de pensar del Señor como para que pueda darle lecciones? Pues bien, nosotros poseemos el modo de pensar de Cristo, palabra de Dios. En la primera lectura que estamos realizando el día de hoy, San Pablo continúa explicándonos la profundidad de lo que significa que la sabiduría de Dios no es acorde a la sabiduría de los hombres, no es acorde al modo de pensar, a la lógica humana. Y por eso el camino de liberación, el camino de fe que realizamos a través de nuestro Señor Jesucristo, nos lleva a entender de una manera espiritual las cosas de la vida, las cosas que verdaderamente van a repercutir en nuestro camino hacia la salvación. Y por eso tenemos que comprender que aquel que no mira las cosas desde la lógica de la fe, siempre le va a resultar sumamente extraño el modo de pensar del creyente. Esto, por tanto, no nos tiene que llamar la atención. Y por eso tenemos que darnos cuenta de lo que significa el gran don de la fe. Ese don por el cual podemos efectivamente comprender las cosas con una lógica completamente distinta a la del mundo. San Pablo lo explica de la siguiente manera: el Espíritu conoce perfectamente hasta lo más profundo de Dios. El Espíritu del cual está hablando San Pablo es el Espíritu Santo. ¿Y por qué conoce todo perfectamente hasta lo más profundo de Dios? Porque el Espíritu Santo es Dios, no es otro ser. Es el mismo ser, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y en efecto dice: ¿quién conoce lo que hay en el hombre sino el espíritu del hombre? Fíjate cómo esta comparación está apuntando a que el Espíritu Santo es uno solo en Dios, es decir, uno solo con el Padre y con el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Qué está usando como referencia San Pablo? Está diciendo: ¿quién conoce lo que hay en el hombre sino el Espíritu del hombre? Es decir, ¿quién conoce lo que hay en mi corazón, lo que hay en mi alma? ¿Quién conoce mis intenciones sino yo? A menos que yo las dé a conocer, a menos que yo
comunique a los otros la profundidad de mi ser, el único que puede conocer lo que hay en mi corazón, lo que hay en mi mente, lo que hay en mis intenciones, soy yo mismo. Por tanto, esa comparación que está haciendo, ¿quién puede conocer la profundidad de Dios? Solamente Dios mismo. Y Él, así como nosotros, es el que decide comunicar a los demás lo que hay en el interior de Dios, cómo es Dios íntimamente. Esto es importantísimo, ¿por qué? Porque yo no voy a alcanzar la sabiduría de Dios por una vía natural, por un pensar en Dios. El pensamiento filosófico sobre Dios me va a llevar hasta cierto punto. Yo voy a poder efectivamente decir que Dios es todopoderoso, decir que Dios es inteligente, decir que Dios es bello, pero jamás voy a poder llegar por esa vía a decir que Dios es uno y trino, que siendo un solo Dios es a la vez tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta intimidad de Dios solo la conoce Dios. ¿Y cómo la podemos conocer nosotros? Porque nos la ha revelado. Si no nos hubiera revelado esto, no podríamos conocerlo. Esto es lo que diferencia la fe cristiana de una idea simplemente que surja de la mente de cualquier hombre. No es que a fulano se le ocurrió fundar tal religión y estableció tal doctrina y estableció tal idea porque era su comprensión de lo que era Dios. Ya, muy bien. Pero es tan limitado el acceso que yo voy a tener a Dios a través de mi pensamiento, a través de mi razonamiento, a través de mi sabiduría. Conozco a Dios porque Dios se ha revelado. Del mismo modo, dice San Pablo, del mismo modo nadie conoce lo que hay en Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios. Es decir, hemos recibido esta sabiduría. Hemos recibido la revelación. El espíritu que procede de Dios, ese es el que hemos recibido. ¿Para qué? Para que podamos conocer las gracias que Dios nos ha otorgado. Este conocimiento de la gracia de Dios es el que no le pertenece al mundo. Y por eso continúa San Pablo diciendo, de estas gracias es que nosotros hablamos. No con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con palabras aprendidas del Espíritu, con las cuales expresamos realidades espirituales en términos espirituales, para que lo entendamos con mucha claridad. Pasa mucho, por ejemplo, que una persona dice, ay, pero el libro del Génesis no es histórico. No, el libro del Génesis no es histórico, porque no es un libro de historia. No se ha compuesto según ese criterio. Lo mismo dicen sobre los evangelios, a pesar de que los evangelios tienen efectivamente un elemento histórico gigantesco. Nosotros podemos afirmar el conocimiento histórico de Jesús a través de los evangelios, pero los evangelios no tienen la pretensión de ser un libro de historia. Dicen, no, pero es que la ciencia natural, las ciencias naturales nos han demostrado otras cosas contrarias a las que dice el libro del Génesis. De nuevo, el libro del Génesis no es un libro de ciencias naturales, no es un libro de biología, no es un libro de química. La Biblia es un libro de conocimiento espiritual y solo desde la lógica espiritual lo vamos a entender. Si yo no entiendo la lógica espiritual, entonces claro, muchas cosas, las más importantes de hecho en las Sagradas Escrituras, me quedarán completamente veladas. Por eso cuando una persona tiene ese don de la fe, le resulta tan sencillo en ciertas partes comprender muchas cosas. ¿Por qué? Porque está llevado por esa lógica. Continúa San Pablo explicando, el hombre con su sola inteligencia
no puede comprender las cosas del Espíritu de Dios. Ya lo decíamos, no puedo alcanzar la intimidad de Dios, porque la intimidad de Dios solo la voy a alcanzar a través de la revelación. Y la revelación no es un acto del ser humano, es un acto de Dios. Dios es el que se ha dado a conocer. Y esto, por eso se va a convertir en un conocimiento que para el mundo resulta una locura. No puede entender el mundo las cosas porque no tienen esa luz del Espíritu. El hombre iluminado por el Espíritu, en cambio, puede juzgar correctamente todas las cosas. Es en esa iluminación, en la iluminación que nos brinda el Señor, y por eso el cristianismo es justamente eso, un camino de iluminación. Un camino de iluminación en el Espíritu, en el cual podemos renunciar al modo de pensar del mundo, a la lógica del mundo, a las prioridades del mundo, y entonces entender la grandeza y la magnificencia de la realidad vista, no a través de nuestros ojos, sino a través de los ojos de Dios. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos 31 al 37. En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte: «Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios». Pero Jesús le ordenó: «Cállate y sal de ese hombre». Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: «¿Qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos y éstos se salen». Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Lo primero que tenemos que darnos cuenta ante la lectura del Evangelio de San Lucas es cómo en este inicio de la predicación de Jesús hemos pasado de la lectura del Evangelio de San Mateo a ahora entrar en la lectura del Evangelio de San Lucas. ¿Por qué realizamos esto? Porque en este ciclo le damos preferencia al Evangelio de Marcos, y el Evangelio de Marcos es más corto que los otros dos evangelios. Por tanto, para llenar el resto del año, lo vamos acompañando de la lectura de Mateo y después de San Lucas. Por eso es que desde ayer hemos vuelto hacia el capítulo 4 del Evangelio de San Lucas, donde ha iniciado la vida pública de Jesús. Y estamos entonces en el inicio de esa vida pública. El día de ayer veíamos cómo Jesús sube hasta Nazaret, hasta la ciudad que lo ha visto crecer, a esa ciudad donde se ha criado, y cómo fue mal recibido ahí. Ahora lo vemos en Cafarnaúm. ¿Y cuál va a ser el elemento más importante en el Evangelio que acabamos de leer? La autoridad de Jesús. Se nos menciona en dos ocasiones. Inmediatamente cuando el Señor comienza a enseñar, la gente está asombrada. ¿Por qué? Porque hablaba con autoridad. ¿Qué significa la autoridad? Y especialmente qué significa la autoridad de Jesús. Tenemos que tener mucho cuidado con la palabra autoridad para saberla entender muy bien. Autoridad no significa autoritarismo. ¿Cuándo se produce el autoritarismo? Cuando yo impongo a los demás la idea de mi autoridad, ya sea por una vía de fuerza, por una vía violenta o por una manipulación. Entonces no estaré delante de una autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad
tiene que ser reconocida libremente por mí. ¿Quién es autoridad en mi vida? Aquel que yo le doy esa potestad, aquel que yo decido efectivamente tenerlo como autoridad. Fíjate qué importante es esto. ¿Por qué? Porque no significa siempre una simple imposición externa. No, cuando hablamos de autoridad, hablamos de una decisión mía, en mi libertad. Yo reconozco la autoridad de esta persona en mi vida. ¿Qué es lo que están haciendo en Cafarnaúm al escuchar al Señor? Están reconociendo ellos que Él habla con autoridad. No es Jesús el que les ha dicho, escúchenme y hagan lo que les digo porque yo soy la autoridad. No está imponiendo su criterio, no está imponiendo su idea, no está imponiendo su opinión, está enseñando. Y tengo que ser yo el que reconozco que esa enseñanza que está dando es profunda, es verdadera, está hecha con autoridad. La autoridad es sumamente importante, ¿por qué? Porque muestra efectivamente esa relación que yo tengo con los demás, empezando esa relación con Dios, por la cual reconozco mi humildad. Cuando yo no tengo humildad para reconocer a nadie como autoridad en mi vida, ¿qué es lo que va a llenar entonces mi corazón? La soberbia. ¿Cuál es el delito, el pecado de Satanás y de todos los demonios? Rechazar la autoridad de Dios. Rechazar la autoridad de Dios. ¿En qué consiste el pecado original? En rechazar la autoridad de Dios. Y por eso no llama la atención que justamente en la historia veamos el ataque sistemático a la autoridad. Si yo logro destruir la idea de autoridad en el mundo, sobre todo si logro destruirla pintándola como lo que no es. No, es que no se puede aceptar ninguna autoridad, pero resulta que lo que se está diciendo es no puedo aceptar ningún autoritarismo. Entonces estoy disfrazando, engañando. No estoy hablando de autoridad. No estoy hablando de autoridad. Estoy hablando de otra cosa que se aleja completamente de lo que significa la autoridad. En Cafarnaúm, ¿qué hace la gente? Reconoce esa autoridad del Señor. Ellos, las enseñanzas que reciben, las reciben como quien habla con autoridad. Y entonces decía, claro, no es de extrañar que se quiera quitar la idea de autoridad y se mienta sobre lo que es la autoridad. ¿Por qué? Porque si yo elimino la autoridad en el mundo, elimino también toda imagen de Dios en él. Si yo no voy a reconocer ninguna autoridad y no tengo necesidad de reconocer ninguna autoridad, incluyendo la autoridad de la Iglesia, tampoco voy a reconocer la autoridad de Dios. Por eso es muy común ver que las personas que no reconocen la autoridad de la Iglesia terminan también cambiando la palabra de Dios. Terminan diciendo, no, pero bueno, es que esto no es así, sino que yo creo que, yo pienso que, yo opino que, y cambian la doctrina del Señor. Es tan importante ese corazón humilde para aceptar la autoridad. ¿Por qué? Porque es el camino seguro para aceptar la autoridad de Dios, y si yo acepto la autoridad de Dios, entonces acepto su palabra. ¿Cómo se comprueba esa autoridad del Señor? Con esa expulsión del demonio que hace. Había un hombre que tenía un demonio inmundo y que lo interpela a Jesús. Déjanos, nosotros sabemos quién eres el Santo de Dios. Y Jesús le ordenó que se callara. Primera cosa, cállate. ¿Y por qué ese cállate? Muy sencillo. Porque no queremos descubrir al Señor por las palabras del demonio.
y porque al final del demonio no queremos escuchar absolutamente nada. Quien es mentiroso desde siempre será mentiroso hasta siempre. No vamos a obtener ninguna verdad en las palabras del demonio, aunque diga una verdad. Su intención nunca será conducirnos a la verdad. ¿De dónde yo obtengo la verdad? De aquel que tiene autoridad. Y ese que tiene autoridad es el que muestra en hechos y palabras su autoridad, y que es nuestro Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.